Saludos, profesor. Por medio de este video le haré mi exposición, la cual trata sobre 6 temas muy importantes. Tema 1, reglamento sobre límites de créditos a partes vinculadas, primera resolución de fecha 18 de marzo del 2004. El objetivo de este reglamento es establecer los criterios para la determinación de las vinculaciones de las entidades de intermediación financiera con personas físicas o jurídicas y grupos de riesgo, así como la metodología que se utilizará para el cómputo de los créditos vinculados y la determinación de límites de créditos. El alcance de este reglamento es definir los conceptos de personas vinculadas y grupos de riesgo, así como establecer los parámetros para la determinación de los límites de crédito y la modalidad de medición. Ámbito de aplicación. Las disposiciones establecidas por este reglamento son de aplicación para las entidades de intermediación financiera, tales como bancos múltiples, bancos de ahorro y crédito, corporaciones de crédito, asociaciones de ahorros y préstamos y otras entidades de intermediación financiera. Conceptos importantes. Cabe destacar que los conceptos de participación vinculante, participación influyente y participación controlante son prácticamente iguales. La única diferencia que tienen son los porcentajes. Por lo tanto, tiene una participación vinculante cualquier persona física, jurídica o grupo de riesgo que posea, controle o reciba directa o indirectamente un 3% o más de la propiedad o de los resultados del ejercicio comercial de las partes a que es vinculada. Tiene una participación influyente cualquier persona física o jurídica, grupo de riesgo que posea, controle o reciba directa o indirectamente un 10% o más de la propiedad. Y tiene una participación controlante cualquier persona física, jurídica o grupo de riesgo que posea, controle o reciba el 20% o más de la propiedad. Las entidades de intermediación financiera son las que realizan intermediación financiera conforme se define en el artículo 34 de la Ley Monetaria y Financiera 183-02. Los grupos de riesgo son conjuntos de 2 o más personas individuales o jurídicas vinculadas o ligadas por razones de propiedad, administración, parentesco o control. Vinculados son vinculados a una entidad de intermediación financiera, personas físicas o jurídicas que participen en ella como accionistas, miembros del consejo de directores o administración. Personas vinculadas a una entidad de intermediación financiera a través de la propiedad. Estos son los accionistas o socios o accionistas de sociedades que a su vez poseen acciones de la entidad directamente o a través de otras sociedades. Personas vinculadas a una entidad de intermediación financiera a través de la gestión son aquellas personas que, sin tener necesariamente participación en la propiedad, ejercen algún grado de control sobre las decisiones de la entidad por el cargo que ocupan en ella. Los funcionarios y empleados, estos constituyen personas vinculadas a la entidad. Y los grupos de riesgo vinculados a la entidad de intermediación financiera, estos se consideran vinculados cuando posean o controlen de forma directa o indirecta una participación vinculante en la entidad de intermediación financiera. El tema 2 trata sobre el reglamento de riesgo de liquidez. El objetivo de este reglamento es establecer la normativa y metodología que deberán aplicar las entidades de intermediación financiera para una adecuada administración del riesgo de liquidez.
El alcance de este reglamento comprende la definición de los lineamientos básicos que deberán observar las entidades de intermediación financiera para evaluar la idoneidad del proceso gerencial de manejo de liquidez. Ámbito de aplicación. Las normas contenidas en este reglamento son aplicables para las entidades de intermediación financiera ya mencionadas anteriormente y también para el Banco Nacional de Fomento de la Vivienda y la Producción. Algunos conceptos importantes en este reglamento son riesgo de liquidez. Se define como la probabilidad de que una entidad de intermediación financiera enfrente escasez de fondos para cumplir con sus obligaciones. Activos son bienes o derechos de propiedad de una entidad de intermediación financiera de acuerdo con las normas de la Superintendencia de Bancos. Activos líquidos, estos son de fácil conversión a efectivo. Pasivos son cuentas representativas de las obligaciones de la entidad de acuerdo con las normas de la Superintendencia de Bancos. Pasivos inmediatos son aquellos pasivos que la entidad ha contraído y que son exigibles inmediatamente debido a que se han vencido, etc. Administración del riesgo de liquidez. Responsabilidad de la administración. Esta deberá establecer las políticas y procedimientos idóneos que le permitan una adecuada administración del riesgo de liquidez a que puedan quedar expuestas, considerando la complejidad y volumen de las operaciones que se realizan. La unidad de riesgos, esta es responsable de hacer las proyecciones de flujo de caja semanal utilizando la metodología aprobada por el Consejo. Sistema de información, muy importante. Las entidades de intermediación financiera deberán disponer de un sistema informático capaz de proveer al Consejo y a las áreas involucradas la información necesaria para tomar decisiones oportunas y adecuadas en el manejo de liquidez. La determinación del riesgo de liquidez. Las entidades de intermediación financiera, con base en las informaciones de los vencimientos de las operaciones, tanto activas como pasivas, deberán determinar los indicadores de liquidez siguientes, como son las pruebas ácidas y razones de liquidez ajustadas a 15, 30, 60 y 90 días, posición de liquidez y brecha o gap de vencimiento. El tema 3, que trata sobre el reglamento de microcréditos. El objetivo de este reglamento es establecer los lineamientos para el otorgamiento y administración de microcréditos, la metodología que deben seguir las entidades de intermediación financiera para evaluar y mitigar el riesgo de créditos asociados a sus operaciones de microcréditos. El alcance de este reglamento es definir los criterios, conceptos, variables y clasificaciones que deberán seguir las entidades de intermediación financiera. Ámbito de aplicación. Las disposiciones contenidas en este reglamento son de aplicación para las entidades de intermediación financiera, tales como bancos múltiples, bancos de ahorro y crédito, corporaciones de crédito, asociaciones de ahorros y préstamos y entidades públicas de intermediación financiera. Definiciones importantes que se encuentran en este reglamento son capacidad de endeudamiento, que es la capacidad máxima que tiene el deudor de asumir sus deudas sin que afecte su solvencia. La capacidad de pago es la capacidad que tiene el deudor de generar por sí mismo ingresos que le permita atender
al pago de capital y sus obligaciones financieras. El crédito es una operación financiera en la que una persona o entidad, en este caso entidad de intermediación financiera, acreedor, presta una determinada cantidad de dinero a un deudor. El crédito comunal es el crédito otorgado por una entidad de intermediación financiera de modo colectivo a un grupo de personas asociadas. El crédito grupal es el crédito otorgado a grupos de 2 o más personas que se conocen entre sí. El crédito individual es un microcrédito otorgado con o sin garantía a personas físicas o jurídicas propietarias de un negocio de manufactura, comercio o servicio. El deudor es una persona física o jurídica que recibe financiamiento directamente de la entidad de intermediación financiera. Microcrédito son operaciones de crédito concedidas a personas físicas o jurídicas, formales o informales. La morosidad es el número de días de atraso que presenta una obligación crediticia. Las provisiones son reservas de recursos contables realizadas por las entidades de intermediación financiera para hacer frente a pérdidas esperadas. La reestructuración de crédito es cuando a un crédito se le modifican los términos y condiciones de pago del contrato original. La renovación es la ampliación del plazo respecto a las condiciones originalmente pactadas, y el riesgo de crédito este riesgo es el que surge de la posibilidad de que una entidad de intermediación financiera incurra en pérdidas. El tema 4 trata sobre el reglamento de lineamientos para la gestión integral de riesgos. El objetivo de este reglamento es establecer los criterios y lineamientos mínimos que deberán aplicar las entidades de intermediación financiera con el propósito de implementar y mantener un marco adecuado de la gestión de sus riesgos. El alcance en este reglamento se definen los criterios y lineamientos mínimos que deberán observar las entidades de intermediación financiera. Ámbito de aplicación. Las disposiciones contenidas en este reglamento son aplicables a las entidades de intermediación financiera mencionadas anteriormente y también a las entidades públicas y mixtas de intermediación financiera. Algunos conceptos que se encuentran en este reglamento son funciones de control de gestión de riesgos, que son las responsables de supervisar de manera independiente las operaciones a nivel de toda la entidad de intermediación financiera. El riesgo es la posibilidad de que se produzca un hecho que genere pérdidas que afecten los resultados, el patrimonio, la solvencia o liquidez de la entidad de intermediación financiera. La tolerancia al riesgo es la desviación con respecto al nivel de riesgo que la entidad de intermediación financiera está dispuesta a aceptar para el logro de sus objetivos. La unidad de gestión integral de riesgo es la responsable de asegurar la identificación, cuantificación, evaluación, control o mitigación sobre todos los riesgos que enfrenta la entidad de intermediación financiera. La unidad especializada de gestión de riesgo es la responsable de ejecutar las disposiciones definidas por la Unidad de Gestión Integral de Riesgos y aprobadas por el Consejo. El tema 5, que trata sobre el reglamento de evaluación de activos,
El objetivo de este reglamento es establecer la metodología que deberán seguir las entidades de intermediación financiera para evaluar el riesgo de crédito asociado a sus activos financieros, cuentas contingentes y otros activos riesgosos. Su alcance es definir los criterios, conceptos, variables y clasificaciones que deberán seguir las entidades de intermediación financiera. Ámbito de aplicación. Las disposiciones establecidas en este reglamento son de aplicación para las entidades de intermediación financiera anteriormente mencionadas, las que ya conocemos, y también para las entidades públicas de intermediación financiera. En este reglamento también se mencionan algunos conceptos ya mencionados anteriormente. El tema 6, el cual trata sobre el manual de supervisión basada en riesgo. Este marco de supervisión constituye el eje central de la implementación del nuevo enfoque de supervisión bancaria en el país. El objetivo de este marco es establecer un sistema eficaz para evaluar la seguridad y la solvencia de las entidades de intermediación financiera reguladas a manera de preservar el funcionamiento sano de dichas entidades. Este marco de supervisión está basado en los principios siguientes, como son el buen juicio, la consolidación, alcance de la supervisión, calidad de gestión de riesgo, evaluación independiente, materialidad, transparencia, oportunidad, validación y confidencialidad. Esta fue mi exposición. Gracias por su atención.